con el pase de lista final para saber quiénes están presentes. Román. Presente. Bien. Alejandro. Presente. Eloísa. Presente. Giovanna. Giovanna no está. Lulú. Presente. Jacqueline. Presente. Mariela. Mariela. Aarón. Esbeidi. Esbeidi. Víctor Isaías. Daniela. Daniela. Presente. Presente. Irving. Presente. Bien, chicos. Bueno, para comenzar voy a pedir que vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Por ahí les dije que hoy utilizaran sus mejores poses. Bien, ay, qué bonito. Bien. El objetivo del proyecto que yo les encargué de manera grupal, uno principalmente es que ustedes aprendan a trabajar en equipo, ya que el día de mañana en cualquiera de las ramas del derecho que vayan a comenzar a ejercer, tienen que trabajar con la Fiscalía, con servicios periciales, con lo que viene siendo Guardia Nacional, tienen que trabajar si tienen el primer respondiente en muchos de los casos que pueden ser paramédicos, bomberos, policía ministerial, policía investigadora, etcétera. ¿Sí? Tienen que aprender a trabajar en equipo con ellos. ¿Sí? Cada una de las partes tiene el trabajo primordial para comenzar una investigación y para llevarla a cabo hasta que se presente en un juicio oral. ¿Ok? Yo les pedí que nos enfocáramos mucho en lo que viene siendo cadena de custodia, aunado a lo que vienen siendo los indicios serológicos en materia de medicina legal, ¿sí? Tenemos aquí en México varias inconsistencias, irregularidades y varios problemas aunados a lo que viene siendo la cadena de custodia, porque en primera no saben quién es el primer respondiente, qué es la cadena de custodia, cuándo comienza a ser un indicio, comienza a ser evidencia, cuándo pasa a ser prueba, y posteriormente todos y cada una de las partes principales que se van presentando durante lo que viene siendo mi carpeta de investigación. Bueno, vamos a dar inicio. Estuve leyendo las correcciones que se hicieron. Por ahí les puse algunos retroalimenté. Y todavía el día de ayer me hicieron algunas preguntas y dudas. Espero que todos hayan participado. Me encantaría que todos participaran, ya que el que no participó, no se preocupó, no preguntó con sus compañeros, desgraciadamente me voy a tener que ver en la necesidad de poner un NP. ¿Ok? Bien, chicos, damos inicio. ¿Quién quiere comenzar y cómo vamos a comenzar? Obviamente tienen que presentarse o el que vaya a iniciar tiene que presentar prácticamente este protocolo. Yo voy a presentar mis. Bien, Pero muy bien. ¿Van a proyectar? Pues, sí, Claro, por pero no supuesto. sé quién va a proyectar. ¿Yo voy a proyectar? No sé, como ustedes gusten o si quieren pasármelo y yo lo proyecto, como ustedes vean, chicos. Eh, espera.
Miss, ¿podría proyectar usted, por favor? Sí, claro, por supuesto, si pueden hacérmelo llegar, no sé, por el WhatsApp o si me lo quieren pasar, hoy ya está en la plataforma, porque hace ratito que Había sido en revisé, la plataforma, pero le voy a pasar el link. ok, es que hace ratito que revisé, pero bueno, no sé si fue muy temprano, no lo encontré todavía. Y dije, le están haciendo las correcciones finales. A ver, déjenme ver. Ya estoy en la plataforma. Ya lo mandé por WhatsApp. Okidoki. ¿No? Ustedes me van a ir diciendo cuándo hay que cambiarlo, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿con quién damos inicio? Conmigo, Miss. Perfecto, te Déjeme. escuchamos, Román. Ajá. Ok, buenas tardes, Miss. Hoy mis compañeros y yo le vamos a exponer el proyecto que nos encargó, la cual es la cadena de custodia. Todos sabemos la importancia que tiene este proyecto, por lo tanto trataremos de que esta exposición salga de la mejor manera posible. Podría, Claro, bueno, yo, como ya lo había mencionado, no, regreso. bueno, Ok. sí, como ya lo habíamos mencionado, como ya lo había mencionado, esta exposición se basará en el proyecto de la cadena de custodia, donde enfatizaremos sobre su importancia, la forma en la que se lleva a cabo, como también sus etapas. Abordaremos antecedentes de la cadena de custodia y cómo se implementan en otros estados, así también como en otro país. Se hablará de cómo se inicia la cadena de custodia, quién es el primer respondiente y cómo termina, al igual que las consecuencias que generaría la ruptura de la cadena. Cuáles son las medidas de seguridad que se siguen, la remisión o transporte de los indicios, el embalaje, los protocolos que se deben de seguir, como su preservación y procesamiento, y claro, lo más importante que es la propuesta de mejora. Para dar inicio a la exposición, empezaré por dar su definición legal, que ahora sí me podría. Sí, claro, nada más permíteme, así estoy grabando. Ok. Pasamos a la definición legal. Bien. Bueno, su definición, como lo indica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, capítulo 3, artículos 227, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. La cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. Ahora sí podría cambiar. Bueno, este es otro tema, antecedentes, que le toca a mi compañero Irving. Bueno, empezamos con los antecedentes. Lo que es la impartición de justicia desde siempre ha estado completamente ligada o vinculada con lo que es el aspecto probatorio. Por eso es que la cadena de custodia es muy importante. La prueba como medio de convicción ha pasado por diferentes etapas de evolución, por señalamientos, confesiones, la mayor razón, todas las cuestiones que atribuyan a lo que es los medios probatorios, tanto los elementos materiales, que estos tienen que ser protegidos con instrumentos legales que garantizan lo que es su legitimidad. Nosotros encontramos que la cadena en custodia en lo que es la República de Colombia empezó en el 2004, donde la Fiscalía General de la República de Colombia publica lo que es el manual de cadena de custodia en lo que es la Fiscalía General, que establece que la investigación y acusación propia del sistema penal acusatorio soporta en la preservación de evidencias físicas y elementos materiales probatorios, razón por la cual se hace necesario
otorgar enorme y excelente trascendencia al tema de la cadena de custodia. Después a la que sigue. Le puede cambiar a la diapositiva. Claro. ¿Sí? Micrófono apagado. Sí. Irving, tienes el micro apagado. Rayos. Ok, Bueno, te repito, escuchamos nuevamente. regresamos. Ahí va bien. Bueno, ya como que regresando un poquito a un tema más nacional, pues tenemos lo que viene siendo el estado de Guanajuato, que como tal empieza en el año 2012 mediante el acuerdo que emite el mismo gobierno, así, en el 5 del 2012. En este toma como base el acuerdo que tiene la PGR, señalando que, bueno, más bien las directrices instrumentales que se deben de cumplir, es decir, las exigencias establecidas dentro de la misma ley, ya tanto estatal como nacional, para la misma investigación de los delitos, ¿no? Así se formaliza de una vez el procedimiento, y así contempla en un solo marco las guías técnico-científicas, es decir, las bases o las técnicas que se deben hacer dentro de la cadena de custodia al momento que se llega pues al lugar de intervención, ¿no? Como ya se mencionó, por ejemplo, que en Colombia tenían un mismo manual, pues aquí en Guanajuato igual tienen un mismo manual, que pues, ¿cuál es su función? Preservar el lugar de intervención y la autenticidad de los indicios que se recolecten en la zona. ¿Le puedes dar la otra, por favor? Claro. Ok. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores. El principal, pues la identidad. De ahí, pues el estado, las condiciones en las que de recolección y cómo están los indicios al momento, cómo se van a preservar, porque no se va a tratar de la misma manera un material que otro. Por ejemplo, la sangre generalmente la usan con papelito, con un papel que es donde se puede manipular mejor y se mantiene mejor. Cómo se va a trasladar al lugar donde, principalmente a los laboratorios, que es donde van a, ahora sí, hacerle el análisis más profundo, y las fechas de permanencia que pues van a tener, y así ya cuando tengan la categoría de prueba, porque al principio pues como tal no la tiene, no se sabe mucho al respecto. Y igual durante el procedimiento de cadena de custodia, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán su valor probatorio en ese momento, a menos así que la autoridad, en este caso lo decrete, bueno, llega a la solución de que fue modificado algo, un punto muy importante que al final pues ya no podrá servir, y lo que se pudo haber convertido en una prueba puede quedar totalmente desechada. Y aquí es donde empezamos, que esa prueba que pudo haber sido importante ya no se va a tener en cuenta, y por ende en el futuro, en el presente juicio, lo que se pudo haber usado ya no se puede usar, y es algo que perderíamos, por ende se pierde todo, se pierde todo. Ok, creo que eso sería por nuestra parte. Ok, yo tengo una duda hasta ahorita. Dependiendo de la naturaleza de mi indicio, en este caso serológicos, nosotros los peritos tenemos la responsabilidad de trabajar de la manera más rápida, concisa, constante y posible con los materiales adecuados para la recolección y el embalaje de mi material sensible significativo. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de mi indicio, los protocolos de la Fiscalía General de la República, y en base a lo que ustedes investigaron, me señala cómo debo de levantar cada indicio. Bueno, más adelante se menciona como que los instrumentos que se ocupan, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pinzas, el traje que nos mencionó, que dijo que era de Michelin, los tubos de ensayo,
y entre otros materiales, pues el papel, como le dije, por lo que checamos, es como que el más principal cuando se trata de sangre, porque se conserva de una manera mejor y puede ser pues más manipulable en los laboratorios y sacar más rápido los resultados. Porque la sangre jamás se levanta con papel, se levanta ya sea con un hisopo, el O cual con puede gases ser estériles, ¿no? con una pipeta. El hisopo puede ser, si es sangre seca, tiene que ser mojado o, bueno, humedecido con solución fisiológica, lo cual no va a alterar mi indicio, y posteriormente con una pipeta si tengo un lago hemático, o puede ser posteriormente con un tubo de ensayo, prácticamente con una tapa en color morado que contiene anticoagulante para la preservación de mi indicio serológico. ¿Ok? Continuamos y más adelante vamos a ir checando todas las dudas y preguntas. Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Voy yo, pero es que no sé si funciona bien mi audio. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Le puede cambiar a la siguiente diapositiva, Miss? Sí, por supuesto que sí. Ustedes disculpen. Ok. No, es que de hecho en la compu me conecté aquí porque en la compu el audio se traba demasiado. Desde que estaba Daniela se cortaba, pero no sé si me escuchan aquí. Pero bueno. Dice, la cadena de custodia, dice, para dar inicio a ese tema es de suma importancia. La cadena de custodia debe ser un tema tratado de manera muy importante en el marco del sistema de justicia penal acusatorio oral y se deben de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Sin duda, la prueba pericial y la prueba científica ha tomado una relevancia importante en el seguimiento. Lo que sería, pues, es como que es que se da que hay un homicidio hasta se termina para determinar sus orígenes. Ay, no sé qué le... Tranquila, sí te escuchamos. Ya va, todo va dependiendo del tipo de delito que se origine para saber su naturaleza, y esto pueden ser demológicas, toxicológicas, los joyas, armas, todo lo que portaban en el momento del incidente. ¿Pasar a la siguiente? Permítanme un momento y discúlpenme. ¿Continuamos? ¿Cambio? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí. Ok. Me estaban hablando de lo que venían siendo los lineamientos que se van a observar en los servicios públicos. ¿Quién estaba hablando? Mariela. Mariela, ¿estás ahí? Creo que ya no está en la clase. No, creo que su internet está fallando. No. Mariela. Bueno, alguien que pueda auxiliar a su compañera en lo que ella regresa. Yo si quiere le prosigo, Miss. ¿Sí se escucha Sí, bien? claro. Ok, bueno, como estaba comentando mi compañera en la diapositiva anterior, estos lineamientos se llevan a cabo ya que deberán observar todos los servidores públicos para el debido proceso, por así decirlo. El primero es la preservación, el segundo el procesamiento, el resguardo del lugar de los hechos o hallazgos, los indicios, las huellas, los vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos u objetos que son producto del delito. En esto, la cadena de custodia es una herramienta que garantiza la seguridad, preservación e integridad de los elementos probatorios recolectados en virtud de una investigación, siendo su principio básico el de la responsabilidad en el manejo de dichos elementos.
Y bueno, lo que puedo decir respecto a esto es que, pues al final de cuentas, todos estos elementos, digamos que son la base para que este proceso se pueda llevar a cabo de manera correcta. Y obviamente al llevar a cabo de manera correcta esto, facilita todo el proceso en la resolución de algún caso. Y pues para cada uno de ellos hay formas específicas para llevar a cabo cada uno de estos pasos que dije, y que las personas que lo lleven a cabo y sean responsables, pues puedan llevar el protocolo de seguridad, mantenimiento y lo que sea de manera correcta. Continuamos. ¿Quién continúa, chicos? Bueno, Me parece que esa parte le correspondía, pero tuvo una junta de trabajo. Pero dice que Ok. no hay problema con que lo vaya a calificar, que él ahí ve. Ok, ¿quién lo iba a dar? pues, ¿Barra Chay. Martínez? Ah, ok. ¿quién lo dice? Bien. Bueno, Eh, si quieren les sigo para que ok. no. Debemos identificar dos momentos. El primero alude a lo que es la custodia del indicio y el segundo a la cadena, que se forma con lo que son las entradas de recepción de este. Dicha entrega o entregas formarán los eslabones de esta cadena de custodia de o de los indicios. Por custodia debemos entender el cuidado y vigilancia que se debe aplicar al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, con la finalidad de garantizar su integridad y mismicidad desde que el servidor público de que se trate, en cumplimiento de las funciones propias de su cargo o actividad, tenga contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. ¿Por qué es muy importante ver esto? Porque si se llega a romper la cadena de custodia, podemos perder pruebas que pueden ser vitales para el fiscal al momento de llevar a cabo la audiencia. ¿Le puedo dar a la que sí? Ok. Ay, se me descarga el teléfono. Ah, ya, voy yo. Los elementos de la cadena de custodia principalmente es limitar el número de funcionarios que manejan la evidencia. El segundo es identificar y marcar los objetos. Creo que más adelante se explica, como ya habían dicho, los materiales y la forma en la que esto se realiza. Es indicar en sus notas a quién fue entregado con fecha, hora y las razones por las cuales se está entregando, cuándo y por quién fue devuelto. Elaborar los recibos con tal efecto cada vez que se entregue la evidencia. En caso de que la evidencia se devuelva, se debe verificar la marca de identificación del objeto y asegurarse de que es el mismo objeto que se entregó. Si se encuentra en las mismas condiciones de cuando lo colectaron, está al pendiente de la evidencia y anotar cualquiera de ellos y cuál fue la causa de este. Y el control por el medio el cual se logra la identificación e individualización de las evidencias físicas de cada uno de los elementos entregados. ¿Se puede dar a la siguiente, por favor? Claro. Las etapas de la cadena de custodia, primero que nada va la extracción o la recolección del indicio material sensible significativo, la preservación y el embalaje del indicio, el transporte o traslado del indicio, el traspaso de la misma, ya sea en los laboratorios para su análisis o a diferentes fiscalías para su custodia. La custodia y la preservación final hasta que se realice el juicio. La cadena de custodia, en cuanto a estas etapas, la extracción adecuada del indicio, la preservación, individualización, transporte apropiado, entrega controlada,
Al recolectar las pruebas, lo importante es el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia. Este valor va a ser relevante debido a que no se va a poder impugnar al haberse atacado en un procedimiento. En pocas palabras, todos estos pasos que se tienen que seguir en cuanto a los indicios que lleve el caso, por así decirlo, son muy importantes llevarlos en todas las etapas que dije de manera adecuada para que estos puedan tener un fin correcto en la resolución del caso para poder decir que pues, son unas pruebas contundentes para poder llevar a cabo en lo que se tenga que realizar. Es prácticamente esto, chicos, se le llama metodología establecida a través de los protocolos de la Fiscalía General de la República y esto se estableció desde hace casi ya 20 años y es una metodología que muchos me han señalado. Es que lo podemos ver en lo que viene siendo la teoría, pero cuando vas a la práctica no se lleva. Sí, sí se lleva a cabo. Y si este método no se lleva de manera adecuada y correcta, una investigación se ve alterada y por lo tanto se está jugando con la libertad de una persona. Continuamos. Sí, continuamos con lo que es el inicio y finalización de la cadena de custodia. De acuerdo a lo que es el artículo del reglamento de procedimiento de la cadena de custodia, nos establece que se inicia con el aseguramiento, inmovilización o recojo de los elementos materiales y evidencias del lugar de los hechos durante las primeras diligencias o incorporados en el curso de la investigación preparatoria, concluye con las disposiciones o resolución que establezca en su destino final. La cadena de custodia es el lugar donde se descubren, recaudan o encuentran los elementos materiales, probatorios y evidencia física. Bueno, ¿qué es una evidencia física? Pues son los índices que se encuentran en la escena de un crimen, y que facilitan la información sobre el autor. Ok. La primera unidad, ¿Sí? La primera unidad policial que acude al escenario tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y preservación de los elementos que se encuentran en el lugar. A continuación vamos a hablar sobre quién es la primera unidad que llega pues a los hechos. Ok, bueno, sí, entonces, espérame tantito, pausa. Sí. A ver, chicos, entonces, que quede claro, porque hay autores que difieren muchísimo en esta parte entre lo que viene siendo Juventino Montiel Sosa, entre lo que vienen siendo los protocolos de la Fiscalía General de la República. Cuando yo llego a mi lugar de intervención, ¿qué es lo primero que voy a hacer? El acordonamiento. Posteriormente, el acordonamiento me va a ayudar a la preservación de mi lugar de intervención. Posteriormente yo voy a observar, posteriormente yo voy a trazar mi ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica? Ustedes me lo mencionaron, por zonas, criba, etcétera, ¿no? Posteriormente voy a hacer la fijación. La fijación es fotográfica, oral y escrita. Y posteriormente voy a hacer nuevamente una fijación fotográfica con testigo métrico para checar. Tengo que utilizar planimetría, tengo que levantar mis indicios y mi material sensible significativo de manera rápida, eficaz y segura. Y posteriormente, ya una vez que estén levantados, voy a embalarlos y van a ser enviados al laboratorio. Cuando en todos estos pasos que yo les acabo de mencionar, va a iniciar mi cadena de custodia. Desde que yo arribo al desde que yo tengo el llamado y arribo a mi lugar de intervención, o cuando yo ya estoy levantando mi indicio, lo estoy embalando y lo estoy enviando al laboratorio. Porque eso, chicos, lo que yo les estoy preguntando, se los va a preguntar el juez. Y es sumamente importante. Inicia en el momento en el que se llega a la escena del crimen, por decirlo así en ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y eso le va a corresponder a quién. Primer respondiente.
al primer respondiente. Él es el que se va a quedar con toda la responsabilidad de si mi material sensible significativo se altera, si me pisaron un casquillo, si ya el agua hemático se secó, se echó a perder porque no lo cubrieron de manera adecuada, si ya pasó el perrito, si ya la señora me puso la sabanita, la velita, si ya llegó el del periódico, si ya pasó el curioso y se llevó algún recuerdito del presunto hecho delictivo o de mi lugar de intervención. Entonces, eso le va a dar la responsabilidad al primer respondiente. ¿Ok? Y profa, bueno, ahorita que usted lo que mencionaba, en cierta manera, pues ya se estaría rompiendo la cadena de custodia, ¿no? Porque Exacto. los indicios que, pues, como dije anteriormente, que pudieran haber sido una prueba importante, pues ya no existen. Así Y eso es. ya te dejas vacías las manos con qué acusar. Y mientras del otro lado tiene armas, tú mismo le diste las armas. Así es, Y él se va a exactamente. ejecutar. Sí, entonces yo como perito, en mi caso, porque me ha llegado a pasar, yo les conté que una ocasión tomaron el montón de casquillos, los levantan sin que yo haga mi metodología, se los guardan en la bolsa del pantalón, obviamente sin guantes, sin la debida precaución, sin que yo los hubiese fijado. ¿Qué hice? En mi informe pericial me tocó, cuando llegué a audiencia, decirle al juez, nota, en la parte de abajo, después de los anexos y antes de mis conclusiones, estoy poniendo un paréntesis en donde la policía investigadora, en este caso, Agencia Veracruzana de Investigaciones, hizo una alteración de mi indicio número 4, que era el correspondiente, lo que vienen siendo mis casquillos, debido a que hizo el levantamiento de dichos indicios. ¿Ok? Lick, ¿Sí? además de que le compete pues informar y entregar así que el lugar de la intervención al que esté capacitado para que la pueda procesar, ¿no? O sea, Claro. según corresponda, ahora sí que debe de brindar lo que es todo el apoyo que se requiera. Por supuesto, pero en este caso, mi niña, el primero que llega es la persona a la que, ahora sí que el primer respondiente, o sea, servicios periciales no siempre llega primero, no siempre llega primero fiscalía, no siempre llega primero la policía ministerial o los navales. O sea, ¿quiénes son los primeros que llegan a mi lugar de intervención? Muchas veces son protección civil, paramédicos, bomberos, y la responsabilidad de ellos no es preservar la escena o preservar mi lugar de intervención, es salvaguardar la vida de las personas. Por ejemplo, tenemos un hecho de tránsito terrestre en donde tengo un auto volcado y el auto está derramando prácticamente gasolina, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Agilizar el movimiento que van a realizar, porque hay una persona atrapada ahí. No nos vamos a poder determinar quién tuvo la culpa, cómo iban las huellas de rodamiento, o sea, no, es abrir el vehículo, después lo checamos porque eso está a punto de explotar y las personas que están alrededor pueden salir lastimadas. Entonces, prácticamente ahí todas estas especificaciones, y ustedes con el paso de la experiencia lo van a ir checando, ¿sí? Porque muchos dicen, es que yo soy el abogado, a mí si la cadena de custodia se altera, no me pega. Claro que sí. Y pueden incluso hasta llegar a perder su cédula profesional si esto no se lleva adecuadamente. La metodología tiene una razón de ser, muchachos, ¿sí? Vamos a pasar a lo que viene siendo el primer respondiente. Desde mi punto de vista, yo como perito, para mí la cadena de custodia inicia desde que yo estoy levantando mis indicios, mi material sensible significativo, lo estoy embalando y lo estoy enviando al laboratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente eso ya me corresponde a mí, porque yo ya estaba ahí, porque ya estoy haciendo mi metodología, ¿sí? Si yo llegué a mi lugar de intervención y ya tenía al primer respondiente, pongan ustedes que ya la policía naval o la policía ministerial ya había acordonado la zona y ya me ayudaron en ese punto, pero yo no sé si ya pasó alguien, yo no sé si ya me alteraron, yo no sé si ya levantaron, yo no sé qué hicieron antes de que yo llegara. ¿Sí? Yo cuando llegué ya estaba de esa manera y es en base a cómo voy a comenzar a trabajar. ¿Sale? Porque muchas veces mueven el cuerpo, pasan por el lago, o sea, les digo, son ciertas cositas que me dicen, ay, bueno, es que no creo que tenga relevancia. Por supuesto que sí. Sí, porque después se hace una reconstrucción de hechos y no coinciden ciertas cosas. Bien, De hecho, por eso es importante poner lo que es la cinta para que no se acerquen precisamente los vecinos que empiezan con lo de la manta, las velas, lo sé. estar ahora sí que viendo qué pasa, lo que es la prensa que luego también llega y quieren estar lo más cerca posible de la escena.
Claro, esto es algo con lo que lidiamos, créanme, es el pan de Por eso el nosotros de acordonamiento todos pues los es días. como lo primordial al llegar. Sí, es lo principal y lo tiene que hacer el primer respondiente. Vamos con lo que viene siendo el primer respondiente. ¿Ok? Sí, Miss, de hecho, lo que, bueno, se acaba de mencionar, lo vamos a ver más adelante ahorita conforme vayamos pasando. Bueno, Bien. continuamos con este tema que lo va a exponer Aarón. ¿Claro? Voy. Ese procedimiento, conforme a su finalidad, permite conocer en cualquiera de su etapa de tramitación del proceso donde se encuentra el elemento de prueba, quién lo tiene, nombre del perito, a cargo, etc. Son los sucesos y aseguramiento del área, la observación y fijación de la escena, la ubicación de los indicios, fijación de los indicios y clasificación, y la recolección de los indicios. Bien. Aquí, bueno, lo que tenemos es sobre el primer el respondiente, encontramos que primero es la policía, que las autoridades que actúan como policía son capacidades para progresar, tienen la responsabilidad de realizar las acciones de procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención, con lo que inicia la cadena de custodia que tendrá por objeto garantizar la integridad, autenticidad y mismidad de estos y de esta forma completar las actividades por el primer respondiente en auxilio de los actos de investigación que coordina la Policía de Investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Esto, bueno, lo encontramos en el Protocolo Nacional de Actuación de la Policía con capacidades para procesar en lugar de la intervención. Ok, excelente. Entonces, los elementos policíacos deben de tener conocimientos en materia de criminalística de campo y deben de saber cómo es que se puede conservar, preservar y proteger mi lugar de intervención. ¿Sí? Es por eso que hoy en día, bueno, las nuevas reformas en parte de lo que viene siendo materia cadena de custodia, se les está pidiendo ya capacitación a los elementos policíacos para evitar todo este tipo de entorpecimientos. ¿Por qué? Porque en mi carpeta de investigación va a ir el informe de la naval, va a ir el informe ministerial, el informe de servicios periciales y el informe de fiscalía, así como las declaraciones de cada una de las personas involucradas. ¿Ok? Todo eso va a estar dentro de mi carpeta de investigación. Y continuamos con efectos que genera lo que se conoce como la ruptura de la cadena de custodia. Bien. ¿Quién continúa, chicos? ¿A quién le correspondía esta parte? Me parece que a Lulú. Ok. Sí, No, a mí me toca lo de medidas de seguridad. Ok, bien. ¿Quién puede trabajar en esta parte de lo que vienen siendo las consecuencias de la ruptura de la cadena de custodia? Bueno, si no está yo lo... No sé quién quiera decirlo. Bueno. ¿Quién no ha participado hasta yo lo ahorita? digo de todas maneras. Bueno, si quiere la digo Pero yo. pues si quiere voy yo. Bueno, es que ya había pasado, pero hace ratito mi audio, mi internet como que se trabó, pero si quiere alguien más. Vamos a darle la oportunidad a su compañera porque sí, la sacó hace ratito. Sí, no sé qué sesión. pasa. Ok. Pero bueno, dice, las consecuencias de una ruptura de la cadena de custodia repercute sobre la fiabilidad y la autenticidad de las pruebas y también se ha advertido que la ruptura puede tener la indudable influencia en la vulneración del derecho de la presunción de inocencia y a un proceso justo, pues es necesario destacar la posibilidad de que la falta de control administrativo, judicial o de las piezas de convicción del delito pueda generar un error sobre cualquier dato decisivo para el juicio de tipicidad. Las objeciones que suelen hacer las partes de la práctica de la cadena de custodia afectan a las cuestiones de naturaleza práctica que como tales sean sujetas a las reglas generales sobre la valoración de la prueba.
Por lo tanto, la ruptura de la cadena supone la pérdida de elementos o muestra básica para la investigación y, por ende, la ausencia de elementos de prueba material en un juicio oral, lo que en el momento de la decisión judicial puede generar la conducta de un inocente o la libertad de un culpable. A lo que yo entendí, a lo que me refiero, es que, por ejemplo, la maestra cuando nos daba un ejemplo de que cuando había algún accidente o algo así y había un fallecido, enseguida llegaba la gente, agarraba el cuerpo, le tendía una manta, incluso se le ponían veladoras, pero ya movían el cuerpo, entonces ya es como que no quedó así, entonces no puedo determinar la causa correcta por la cual murió, si realmente fue por el accidente o cositas así, o luego con un arma yo disparo, tengo las huellas, son mis huellas, pero llega alguien más, nunca falta quien se meta, agarra el arma también, entonces ya hay dos huellas y no determinas quién es el culpable, como dice aquí, para ver si es culpable o no. O, por ejemplo, ¿mande? Ok, sí. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere esta diapositiva. También hay algo bien importante. ¿Qué pasa cuando ya tengo mis indicios embalados y mis indicios apenas van a ser, hagan de cuenta que cuando llegan a servicios periciales los indicios, pues muchas veces, no me van a dejar mentir Irving y Daniela, sobre todo cuando son ropas con contenido serológico que tienen un olor bastante característico, muchas veces están en bolsas. ¿Sí? Esto comienza a entrar en un estado de putrefacción y descomposición y por lo tanto, hagan de cuenta que cada indicio lleva como que un turno para ser analizado, ¿sí? Entonces, lo que se hace muchas veces es que les ponen ambientados a estos ambientadores para que se disminuya el olor o cuando ya el olor es muy fétido, se tiene que abrir la bolsa y ventilarla. Ahí ya hay una ruptura de mi cadena de custodia. Otra cosa que me pasó y me sucedió a mí desde mi punto fue, una vez estaba yo en la agencia del Ministerio Público, llegan unos mafiosos a pedirnos unos indicios que teníamos a nuestro resguardo, ¿sí? Nosotros les argumentamos que no podíamos romper la cadena de custodia porque ya había una investigación que se estaba realizando. Pero obviamente estas personas pues no lo entienden, te apuntan y posteriormente te dicen, me das lo que yo necesito. ¿Cómo voy a justificarle al juez en esta parte por qué abrí la bolsa, por qué ya no están los indicios, si ya los indicios ya habían sido fotografiados, embalados y posteriormente se sabía que los indicios estaban ahí, ¿sí? Ahí ya hay una ruptura de mi cadena de custodia, ¿sí? Ya abrí la bolsa, otra. Tienes un celular el cual tú agarraste y embalaste, pero el celular todos los días a la misma hora desde que lo embalaste suena a todas horas y eso está volviéndolos a todos completamente locos en la oficina. Y el celular suena y suena y suena constantemente hasta que uno dice, ¿saben qué? Estoy cansado, abre la bolsa, rompe el sello y apaga el celular. Ese es otra manera en la que yo estoy rompiendo mi cadena de custodia. Y esto se va a comenzar a desechar. ¿Por qué? Porque estos indicios tienen que llegar intactos al juicio, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos el caso de Gabriel? ¿Cómo iba presentando las pruebas la fiscalía? ¿Sí? Todo iba sellado. Todo iba etiquetado y se manipuló en el juicio de una manera en la que no puedes ir alterando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el juez debe tener la veracidad de que mi material sensible significativo, que ya pasó a ser evidencia, que ahora va a ser prueba, no tiene alteración ninguna, ¿sí? Si la bolsa se rompió, si los mafiosos se la llevaron, entonces todo eso lo tengo que explicar y ya el juez determinará a su propio juicio si mi material sensible significativo, prueba evidencia, va a ser válido para mi para lo que viene siendo mi juicio oral. ¿Ok? ¿Continuamos?
Aquí en la... Continuamos con las medidas de seguridad de la cadena de custodia. En primera instancia, es el envío de los indicios y evidencias por parte del perito al laboratorio para su estudio o análisis. Las muestras, una vez recogidas, se embalan en cajas de cartón o madera y deben quedar fijos para evitar su destrucción durante el transporte. De arte de manipular y embalar las muestras dependen de que sean útiles para los exámenes a realizar. Bueno, pues se entiende que las muestras deben ir pues bien protegidas para que no haya ninguna complicación con eso. La siguiente, maestra, por favor. Lo que yo les comentaba, ¿qué pasa, chicos, cuando tengo un arma de fuego y yo se supone que no debo, yo debo de trabajar y manipular lo menos posible mi indicio? Pero ¿cuál es mi principal prioridad en ese momento cuando hablamos de armas de fuego? O sea, tengo mi indicio, mi responsabilidad es salvaguardarlo, sí, protegerlo, que no se altere, pero tengo compañeros, paramédicos, fiscal, bomberos, y tengo tengo el arma ahí. ¿Cuál es la Tiene respuesta? que estar descargada para empezar. Claro. Se tiene que guardar en una caja y los casquillos se tienen que recoger con pinzas y ponerlos en una bolsa. La metodología tiene que llevarse al pie de la letra. Y lo principal, antes de que el indicio se altere, antes de que la cadena de custodia se rompa, tienen que ir viendo esto, chicos. Lo principal es salvaguardar, proteger y resguardar la vida mía. Es los tres yo. Primero yo, después yo y siempre yo. Ese es una medida de seguridad básica. Y posteriormente salvaguardar la vida de mis compañeros, ¿ok? Si alguien no lo está haciendo de manera adecuada, ¿qué hago? Me quito y me hago a un lado. ¿Por qué? Porque yo puedo salir herido o puede salir herida una persona que va deambulando por esa zona, ¿sí? ¿Continuamos? Sí. Bueno, se debe tener en cuenta que hay que enviar las muestras oportunamente y protegidas con precinto oficial y por separado, así sean de la misma persona, indicando un número de oficio con el cual se remite fecha de contenido de la muestra y examen solicitado. En el oficio de remisión se consignará la relación que existe entre la muestra con los datos de la persona al cual pertenece. Y continúa con mi compañera Sveidi. A mí me tocó lo de la remisión o transporte de los indicios. Los indicios y o evidencias que son hallados en el lugar de intervención en caso de provincias o lugares lejanos a las oficinas de criminalística necesariamente requieren de un tratamiento especial con el propósito de que no se destruyan, alteren o logren o se mezclen. Eso es como cuando, por ejemplo, aquí que estamos en Veracruz, Puerto, Centro o en cualquier ciudad o estado que es céntrico, que tenemos, no sé, alguna colonia aquí dentro del estado, pues obviamente los peritos y sí van rápido al lugar, o sea, no tan rápido, pero no tardan un lapso mayor a 1 hora. Pero de lo contrario, en rancherías, que por ejemplo, se da mucho lo de que ya machetearon a alguien, que ya alguien se ahorcó en un árbol allá, o distintas situaciones que suceden así en el rancho que no está como que tan cercano el que se vayan los peritos y chequen bien lo que pasó. Pues obviamente como cuesta un poco más por la distancia, por eso es necesario que al momento en que lleguen, pues tengan los cuidados en hacer a que se conserven un poco más las cosas de las que van a estar, ¿verdad? Bien. Ay. ¿Le puede cambiar? Perdón. Nos vamos a desconectar porque tenemos el examen. Si acabamos, sí, claro, pues, por supuesto. Bueno, con permiso. Pasen, chicos, pasen. Ok, ya después me tocó lo que es el embalaje.
Es el procedimiento utilizado para preservar y proteger en forma adecuada los elementos recopilados en el lugar de los hechos, con el objeto de ser enviados a los respectivos laboratorios criminalísticos para su análisis. Es importante el embalaje para evitar cualquier tipo de contaminaciones y no pierdan su valor probatorio. El embalaje de las evidencias son, por ejemplo, las pinzas desechables, que es material biológico, las botellas plásticas contra golpes con tapillas a presión, sobre manila, viales con tapa rosa, envoltorios con doblez de boticario, cajas o cartones o pastillas son envoltorios adecuados para la evidencia en trazas. Supongo que usted pues sabe mucho de las herramientas que son necesarias o que utilizan. No sé si... Bueno, yo les sí, dije que se centraran un poquito más en lo que venían siendo los indicios biológicos o serológicos, ¿sí? Por lo tanto, tenían que hacerme la investigación de qué materiales voy a utilizar yo, o qué materiales tiene que utilizar de manera adecuada el perito, ¿sí? Para que yo como abogado, por parte de la fiscalía, corroborar, verificar que efectivamente los materiales que está utilizando el perito no tengan una alteración de mi material sensible significativo. ¿Qué pasaría si yo llego a mi lugar de intervención, tengo un lago hemático, ¿sí? Y posteriormente lo levanto con un instrumento que no es? ¿Qué va a pasar? Tengo mi tubo de precipitado bueno, mi tubo de ensayo y estos vienen por 3 colores, color rojo, color morado y color amarillo. Híjole, es que no traigo de los morados. No importa, voy a agarrar y lo voy a embalar en uno de los rojos. Lo envío al laboratorio, pero a veces llegan a tardar hasta 3 días en analizar mi muestra. ¿Qué va a pasar en esos 3 días? Que mi muestra se va a alterar y se va a echar a perder por la cantidad de calor que hace aquí en Veracruz. No lo pusieron en refrigeración, lo dejaron afuera, no lo embalaron de manera correcta. Entonces, tiene que ser un tubo con tapa morada. ¿Por qué? Porque contiene anticoagulante, lo cual me va a ayudar a que la sangre no coagule. ¿Por qué? Porque la sangre está compuesta por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plasma, ¿sí? Y prácticamente tiende a oxigenarse y comenzar un proceso de descomposición. Entonces, si yo agarro y le digo al fiscal, híjole, es que sabes que no tenía yo tubos en ese momento y pues tuve que embalar con lo que tenía, pero pues ya se echó a perder la evidencia, pues la descartamos, ¿no? Te va a decir el juez, fiscal, ¿por qué no lo revisó desde un principio? Perito, ¿por qué no solicitó el material con el que usted tenía que trabajar de manera adecuada antes de ir al llamado? Pues es que yo trabajé con lo que tengo. Entonces, todos esos pequeños detallitos hay que irlos checando, ¿sí? Sí, más bien es como para que nosotros como abogados estemos enterados de esa parte, porque muchas veces piensan, bueno, o tenemos el concepto de que nada más es como que la ley, pero si te llegas a tocar un caso así, que tú tengas el respaldo, que tengas la evidencia de que vas a comprobar de que simplemente pues no estaba utilizando el material que debería de haber sido, entonces por eso pues se echó a perder la muestra, o sea, por 1000 razones que pueden ocurrir, pero ya que tú como abogado pues sabes qué es lo que tuvo que haber utilizado y que pues por descuido, por tiempo, cualquier otra razón no utiliza, entonces para que uno esté enterado de que bueno, tenías que haber usado un frasco rojo y utilizaste un morado, pues porque entonces ahí es donde nosotros cuestionamos y ya pues se pone como que más a dudar la situación, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, y tú ya sabrás y quedará en tu libre albedrío como abogado por parte de la fiscalía si presentas esa prueba o esa evidencia cuando estás en la parte del juicio oral, ¿sí? Porque de verdad he visto cómo hay abogados que son reventados por el juez por no revisar esta parte. Es en serio. ¿Ok? Sí. Continuamos. Sí, porque altera todo prácticamente. Sí. Después viene lo que son los protocolos, la preservación y procedimiento. Todos hemos oído hablar cuando se comete un delito de preservar el lugar de intervención, pero pocos se han detenido a pensar que esta preservación no solo busca, como en las películas
policíacas, reconstruir los hechos, permítame, esclarecer el crimen y señalar al culpable. La finalidad primordial de las etapas de preservación y procedimiento de los indicios en general es generar convicción en plena en el razonamiento del juzgador. Eso, maestra, pues prácticamente es todo lo que hemos estado mencionando o hablando, que es acerca de que tenemos que tener como que el cuidado, y yo creo que ya con tantos casos que se han dado, ya la gente debe tener más precaución al momento de cuando se cometa un delito o alguna situación así de un homicidio o cualquier circunstancia, que no lleguen y pues muevan el lugar de los hechos, porque por ejemplo, ahorita igual acabo de conocer a un señor que conocimos, falleció, era albañil y se electrocutó. Entonces al momento que cayó, pues su familia dice que igual pasó eso, ¿no? Que al momento que cayó, pues sí, pasó la gente, le prendió unas velas, lo tapó. Entonces ya por eso, obviamente, pues ya su muerte, pues fue a causa de lo de la electricidad. Pero en sí, su familia dice que los peritos sí le mencionaron esa parte de que pues como llegó la gente y sí como que le quiso casi echar agua, pues ya son situaciones que alteran por completo, aunque prácticamente su muerte pues era muy obvia, pero hay situaciones que quizá esa, pues sí, su razón ya era muy claro, pero en un homicidio o en un, no sé, en un asalto o en un feminicidio o cualquier cosa así, pues sí puede dificultar más las cosas, porque ya es donde las personas ya no van a tener bien los elementos para buscar al culpable. Ahí pues sabes que fue el impacto de la luz, ¿no? Pero en un caso de un homicidio, pues lo que comentaba mi compañera Mariela acerca del arma, si llegas tú y la tocas por curiosidad o algo así, ya vas a estar pues dentro de los culpables o así para una previa investigación. ¿Por qué? Porque ya te están investigando lo que son tus huellas, igual la persona que se acerca, las personas que mueven el cuerpo, que vamos a ver si vemos su cartera, su celular, pues ya quedan como, como cómplices o algo así, aunque no lo sean, pero como ya están maniobrando el cuerpo, pues ya sí, se puede quedar como como si fuese también sospechoso en esa parte. Ok, continuamos. Yo voy a hablar acerca de la preservación. Como primer paso, lo más primordial obviamente sería la preservación del lugar de intervención. ¿Qué no se debe de hacer? Alterarlo. ¿Por qué? Porque se debe de conservar lo que es el sitio original con cada uno de los indicios o evidencias, así como en las zonas cercanas al sitio donde se puede encontrar, por ejemplo, un arma homicida, que sería el objeto principal de un juicio, y también sobre o debajo de lo que es el cuerpo de la víctima, en dado caso de que haya cadáveres. Y también algo inmediato es la reconstrucción de los hechos y de alguna manera determinar lo que fue la verdad del lugar de intervención, el acto que sucedió. En dado caso que no se llegase a llevar a cabo ese primer paso, va a haber alteración, pérdida, desplazamiento de indicios o evidencias, que obviamente pues llegan a resultados equivocados. Por lo tanto, es necesario insistir en que cada uno de los indicios o evidencias deben ser interpretados con relación con el lugar de los hechos. Y algo a recalcar es que las autoridades responsables siempre deben advertir a quien pretende ingresar, ya sea a la zona asegurada, que quien altere, modifique o perturbe ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo comete un delito, que es encubrimiento. Así es. ¿Qué metodología ustedes no la van a llevar a cabo, pero sí tienen que saber qué metodología utilizo o qué métodos son los que van a llevarse a cabo para la preservación? ¿Qué técnicas existen, chicos?
para mi preservación. ¿Cómo puedo preservar mi lugar de intervención? El primero ya lo mencionamos. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Llegas al lugar y... ¿acordonas la zona? Así es. Y posteriormente... También creo que sería también cerrar cualquier lugar de vía de acceso, ya sea como entradas o salidas, para evitar cualquier paso de personas. Podría ser, pero si tenemos, eso podría funcionar en un lugar cerrado. Pero cuando tenemos un lugar mixto o estamos hablando de un lugar abierto, es muy difícil controlar dicha situación. Esto es muy difícil cuando tenemos un área de siniestros, que el área es muy grande, a veces abarca hectáreas y se tiene que utilizar un método para lo que viene siendo el levantamiento por zonas, en donde tienen que ir los peritos, a veces son hasta 10 peritos los que tienen que ir buscando los indicios para la determinación, o cuando es un accidente aéreo, para buscar la caja negra, tienes que ir por zonas. Entonces, prácticamente para mi preservación, punto número 1, chicos, es el acordonamiento de mi lugar de intervención. 2, la fijación fotográfica, chicos. Yo les había mencionado que va desde lo que vienen siendo vistas generales, que es desde la parte de afuera, fijar lo que vienen siendo las placas de las calles, las banquetas, la fachada de la casa, vistas medias, prácticamente lo que vienen siendo las puertas, por ejemplo, desde la parte media entrando, si es un lugar cerrado, una casa habitación, desde la parte de afuera. Y ya lo que vienen siendo las vistas de acercamientos, que es la primera fotografía, si tenemos un cadáver, y grandes acercamientos que ya viene siendo hacia las lesiones, los casquillos y el indicio de una manera más cercana. Es así como voy a preservar mi lugar de intervención. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya comencé, ya terminé de hacer toda mi metodología y voy a levantar y ya tomé, ¿qué es lo primero que quiere hacer la familia? Porque me ha pasado, quieren olvidar el hecho y saben que ya puedo lavar, ya puedo limpiar, se metieron a robar, yo lo que quiero es cambiar la puerta, es comprar otra chapa. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Yo ya no puedo trabajar una criminalística de campo, pero sí una criminalística por expediente. En base a todo lo que yo recaudé, mi fijación fotográfica, oral y escrita planimétrica es en lo que yo voy a trabajar. Por eso tengo que realizar una correcta preservación de mi lugar de intervención, ¿sí? Y saber con qué metodología voy a trabajar, ¿ok? Es así como se tiene que realizar. Continuamos. De hecho, bueno, ahí tantito un pequeño paréntesis. Hace años atrás pasó aquí en Tierra Blanca una situación así. Se metieron a robar a una casa, bueno, de unos vecinos. La casa es de 3 pisos. Tenían un almendro, pero no sé, creo que se desesperaron mucho o no querían que la policía hiciera una investigación. Entonces, bueno, sí les robaron una cantidad de dinero y aparte los teléfonos celulares a toda la familia. ¿Cómo le hicieron, la verdad? Pues quién sabe, pero la señora que trabajaba ahí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entonces despertó y vio a las personas. Entonces lo que hicieron, bueno, ella enseguida empezó a gritar y a pedir auxilio. Entonces esas personas enseguida por donde entraron, se salieron, o sea, salieron de lo que hicieron fueron quemar primero, no tenían protección, quemar lo que es el mosquitero, o sea, la tela delgadita para entrar. Después de por ahí se salieron y bajaron por el árbol. Entonces enseguida pues le hablaron a la policía, pero el error que tuvieron es que las personas que se metieron dejaron los zapatos afuera de la casa para no hacer ruido. Pero la familia, en vez de dejar esa evidencia, lo que hicieron fue quemarlo. Bien. No se pusieron pues a pensar, simplemente dijeron, no, así se va a quedar, no queremos tener ningún problema, y lo que hicieron fue quemar toda la evidencia y hasta ahí. Sí. Y fue así como de, pues, ¿qué podrán hacer ahora? Sí, exactamente. Y todo eso trae repercusiones para, por ejemplo, cuando tú como perito y fiscal adscrito
te llega que meten algún amparo o alguna apelación después de 10 años, ¿sí? Y ya tienes el material sensible significativo, el indicio así aún está sujeto a cadena de custodia porque tiene unas bodegas increíbles en donde todo tiene que ser preservado. No te puedes deshacer de nada porque es un delito. Por lo tanto, vas y la ropa, o sea, ya la sangre ya está hasta carcomida por cuestiones bacterianas, te dan el peritaje y toda la investigación por expediente, regresas al lugar de intervención de hace 10 años, había un poste, ya no existe, había una casa, ya no existe. Entonces, tienes que trabajar con lo que tienes en ese momento. Entonces, si no hicieron en ese momento una buena investigación, la persona que está solicitando el amparo o la apelación o que está buscando que el caso se reabra para comprobar su inocencia, no se puede, porque no hicieron un buen trabajo, ¿sí? Porque no buscaron la manera de, por ejemplo, es muy raro y en Estados Unidos cuando comenzó a aparecer lo que fue la prueba de ADN, fue así como de, bueno, vamos a analizar estos indicios. Habían pasado 5 o 6 años y muchas personas fueron absueltas, porque fue así como de, y sí, no tenías nada que ver con la violación, con el homicidio, entonces, pues, disculpa, ¿no? Pasa lo mismo aquí en México. Entonces, es muy importante que tanto como el fiscal con el perito tienen que trabajar de manera clara. El fiscal, o sea, ustedes abogados, también va a tomar fotografías, también va a tomar mediciones, también tiene que estar ahí cuando les toca ir a una inspección, estar al pendiente de qué está haciendo el perito y preguntarle, oye, ¿por qué moviste eso? ¿Por qué estás utilizando una cinta métrica? ¿Para qué lo estás haciendo? Todo lo tienen que preguntar y lo tienen que ir anotando, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora sí viene lo bueno. Bueno, a mí me tocó el tema de propuesta de mejora y en primer lugar tienen que realizar la capacitación a todos los elementos que se encarguen de realizar la cadena de custodia al llegar al lugar de los hechos, ya que la fiscalía o policía, por un manejo inadecuado de los indicios, puede caer en irresponsabilidad. El siguiente, por favor. Sí. Se tienen que mejorar los formatos de la cadena de custodia. Hay que ser más específicos en cada detalle, por más mínimo que sea, ya que de esto depende la libertad del inculpado o su condena. Esto me recuerda mucho al caso de la francesa Florence Cassés, cuando fue detenida, pero la tuvieron que liberar porque no cumplió con o sea, no fue llevada de inmediato al Ministerio Público, la tuvieron detenida, o sea, la tuvieron como que secuestrada, y violaron sus derechos humanos. Así es, los protocolos en ese entonces no se llevaron a cabo. Hagan de cuenta que ustedes van a detener a una persona, prácticamente no puede ser mayor, a ustedes les va a tocar. Cuando les diga el fiscal, tenemos término, van a andar así corriendo como gallinas sin cabeza. O sea, ¿por qué? Porque en 72 horas se tienen que recaudar todas las pruebas necesarias para mi investigación y para presentar. Si ustedes en esas 72 horas, la persona te puede meter el amparo, una apelación y simple y sencillamente, ¿sabes qué? Se va absuelto y no se le va a afincar una responsabilidad directa con el hecho porque no me juntaste todas las pruebas necesarias. Por lo tanto, si la metodología en materia de cadena de custodia no se lleva a cabo, si los derechos humanos del indiciado se violentaron, si los derechos humanos de la víctima también se violentaron en caso de que la persona haya quedado con vida. Sí, o sea, todo tiene una metodología y todo tiene una razón de ser. En este caso, como lo menciona su compañera, sí fueron violentadas en ese entonces, no se llamaban derechos humanos, eran garantías individuales, pero muchas veces aquí me ha tocado. Luego llevamos los indicios. Vamos a pasar por unos taquitos, porque ya hace hambre. No, hay unas altas temperaturas aquí en Veracruz. Tenemos que llevar ya esto a que lo analicen. Los tacos pueden esperar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no traigo los tubos que yo necesito o embalé la ropa en una bolsa de plástico porque no tenía yo sobre bolsa de papel manila color amarillo y la sangre va a comenzar a echarse a perder. ¿Sí? Empiezan los microorganismos a trabajar, el semen tiende a desaparecer, ¿sí? El líquido amniótico, el meconio, todo, absolutamente. Entonces,
tienen que hacer nuevos, esta parte de los nuevos formatos, tienen que, yo creo que como en Estados Unidos, no sé si ustedes lo sabían, pero allá en Estados Unidos a los criminalistas les llaman recogedores, no se llaman criminalistas. Los criminalistas tienen, desde que llegaron al lugar, un tiempo determinado para trabajar y posteriormente un tiempo determinado para trasladarse, ¿sí? Si te tocó en tal área, de tal área a tal área, son tantos minutos. Y tienes que checar y poner un cronómetro y ahorita con captura de pantalla ya lo envían y lo adjuntan ahí en el informe pericial, en donde cuánto tiempo te hiciste. Si te tardaste más, bueno, es que había un tráfico terrible, había un accidente, me quedé sin gasolina, se me ponchó el coche, etcétera. Pero así se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque es de vital importancia, a menos que yo ya traiga un refrigerador allá adentro o una hielera o que traiga la manera de preservar un poquito más mis indicios, es como me voy a despreocupar un poquito menos. Pero se tiene que realizar de esta manera. ¿Ok? ¿Continuamos? Sí, Miss, y no solamente las autoridades cometen el error de no llevarlos de inmediato, o sea, no, de que no sigan con el protocolo, perdón, sino que muchas veces los torturan para sacarles como que la verdad, y pues eso está prohibido. Yo lo he visto también, o sea, no solamente en documentales, o sea, sino también se ven series, o sea, de que los detienen y los empiezan a golpear, a torturar, y pues eso también está prohibido porque pues también violan sus derechos humanos. De hecho, ahorita ya no se puede realizar. ¿Por qué? Porque la persona ya puede hablar, aunque esté amenazada, y prácticamente, bueno, por ahí les voy a compartir un material que compartí hace poquito en mis redes sociales de la primera persona que fue sometida a protocolo de Estambul aquí en México. Una mujer que fue aberrantemente sometida a una tortura que ustedes no tienen una idea. Sí, el caso llegó a lo que fue la ONU y la Organización Mundial de la Salud y se hizo muy relevante aquí en México. Se los voy a compartir en la página para que lo vayan checando. Ahorita ya no se puede realizar esto. Regresando a lo que vienen siendo los protocolos. Ustedes, ya hasta aquí termina la presentación, es que ya no me cambia. Ok. Bueno, ustedes la voy a quitar, perdón. ¿Ustedes qué proponen en base a lo que han visto, en base a su experiencia? ¿Qué propondrían? Por ejemplo, yo les digo, a mí algo que me causa un conflicto hasta la fecha es que llegas a servicios periciales y está todo en bolsas, por todos lados, y el olor realmente es fétido, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay lugar en donde poner todas estas partes. Vayan ustedes a servicios periciales en Jalapa y lo primero que les va a llamar la atención es por qué hay un tráiler afuera de servicios periciales. Ese tráiler es un refrigerador que se mandó a traer cuando recogieron a estos 32 cuerpos, ¿sí? Que estaban tirados aquí por Plaza Américas. Y cuando estaban las balaceras, o sea, no los refrigeradores que está objetivo, que todos trabajaran, que todos pusieran su granito de arena. Yo sé que unos trabajaron menos que otros, por ahí yo les voy a dar retroalimentación, ¿sí? Se los voy a ir poniendo en lo que viene siendo la plataforma y les voy a ir dando calificaciones, ¿ok? Prácticamente nada más, faltó su compañero. ¿Trabajó o no trabajó? Se cortó el audio. Ok. Nuevamente faltó Barra Martínez y faltó, ¿quién era la otra personita que faltó? Solo fue él. No, sí, solo fue él. ¿Barra Martínez trabajó o no trabajó? Sí trabajó, pero pues no mucho, ya que con lo de su trabajo, pues andaba como que más apurado en eso, pero sí nos brindó información y bueno, estaba también al pendiente de los mensajes del grupo. Bien, ok.
Bueno, entonces nada más vamos a omitir lo que viene siendo la parte de la participación en la exposición. Los felicito, chicos, les doy un aplauso, me da mucho gusto que hayan participado de esta manera. Me gustó, hubo ciertas cositas que por ahí les hicieron falta, pero apenas están aprendiendo de todo esto. Espero que la materia de medicina legal haya sido de bastante importancia para ustedes. Hay muchísimas cosas que todavía faltan por ver. Desgraciadamente, a veces en 4 meses no te puedes aventar todo el plan y programa de estudios de esta materia. Para mí es bastante extenso.